Como he dicho, buenas tardes, que lo que estamos haciendo es una ronda, prácticamente una batida, con el tema de explicar la nueva PAC que entra en vigor el 1 de enero del año que viene, como sabéis. Ya se ha hecho en varios sitios, se hizo en Úbeda, se ha hecho en Baeza, mañana vamos, por ejemplo, a Arquillo. En fin, dando un... Y ya está, que yo poco tengo que decir, además que ya me conocéis de sobra. Ahora quien va a hacer la ponencia, la presentación es Rocío, que es ingeniero agrónomo, que está trabajando en la organización desde hace ya algunos años. Ella es la secretaria general de PAG, justo con Emilio, que como sabéis está en la directiva, y poco más, alcalde, si te tocaba a ti, que era el... Y bueno, que es importante, hombre, aquí hay una cosa importante, ¿no?, que todo de mutuo interés, pues informar con este tipo de reuniones, que ya veréis que van sobre el rigor 100%, y aquí no se hace valoración ninguna. La valoración cada uno hace la que él quiera. Vamos a explicar lo que hay, la realidad de lo que hay y cómo ha quedado esto, ¿vale? Yo menos, más rápido que tú. Yo al final, en principio, agradecer a la cooperativa, ¿no?, en este caso que ceda sus instalaciones, y a la Junta Directiva, que siempre tiene ese buen trato, ese buen feeling con el ayuntamiento, junto al resto, a la otra cooperativa y a las comunidades, en este caso de Zorrera Barranco, Grande Noria Román, así como Areda Paz, pues que todo lo que sea información para nosotros, para los agricultores, pues bueno, ¿no? Así que esperemos que esa ponencia nos traigan buenas noticias, o que vengan llenas de buenas noticias. Noticias trae. Habrá de todo. Buenas noticias. Las buenas y las malas, unas cosas son buenas y otras no son tan buenas. Sobre todo porque según pintaba la política agraria común, en la zona y en la comarca nuestra de la Loma, pues no tenía buenos augurios, ¿no? Entonces, a ver si con esta charla informativa de la aplicación de esta 2023-2027, pues podemos sacar un poco el cuello adelante. Estaremos expectantes a ver qué es lo que nos decís, y a vosotros de la cámara hay que echar una foto en vuestras instalaciones. Buenas tardes. Yo lo único que puedo decir es que la cooperativa de todos cumple un fin social, y que nosotros, siempre que alguien nos dice de hacer alguna charla o de hacer algo informativo para nuestros agricultores, y siendo de su interés, como es en este caso, siempre os recibimos con los brazos abiertos, y estáis en vuestra casa, y espero que esta tarde nos den una información fehaciente y nos enteremos bien de todo, y disfrutemos, aprovechemos la ponencia de Rocío. Sí. Vale. Presidente. Yo paso. Vamos a la información, que es lo que interesa, no que hable yo ni que hable nadie, que nos den la información, que es a lo que hemos venido. Pues ya está. Ahora me pasa la foto. Como me ha pedido Emilio que diga algo del riego, pues antes de empezar, muy rápido, y bueno, me estaba diciendo ahora mismo, curiosamente, que justo, porque cuando estuve aquí, el jueves, ¿no? El jueves hablábamos de que el fin de semana este y el siguiente... el micro, perdona. Sí, es que aquí esto no es muy grande. Sí, es verdad, perdona, que no. Ahora, que me decía Emilio que dijera alguna cosilla de la situación del riego, y el jueves lo hablábamos de que el fin de semana teóricamente iba a haber agua, o iban a haber unos desembalses que ya por otro lado se aprobaron en el mes de mayo, este fin de semana que ha pasado y el siguiente, y me comentaba que la guardería habían dicho ni se te ocurra tocar, y después pues efectivamente los fines de semana teóricamente se podría. ¿Qué ha pasado? Que el fin de semana este prácticamente no baja agua ninguna. Se lo comentaba esta mañana
Ha habido que esperar esta mañana, hablar con la directora técnica, que lo iban a ver, que han desembalsado muy poca agua y no ha llegado ni siquiera aquí a Villacarrillo. Entonces, bueno, formalmente está aprobado 19 hectómetros cúbicos para desembalsar estos 2 fines de semana, este y el que viene, en las cabeceras sobre todo, y esto se viene haciendo otros años, pero que a fecha de hoy poco ha habido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a lo largo de la semana que hemos quedado y que le íbamos a mandar un escrito también planteando los desembalses que nosotros entendemos sobre los cauces que tienen que hacerse, en este caso la provincia de Jaén, Guadalquivir Tronco, Guadalimar y Guadiana Menor, no hay más, los demás no son regulados y a ver lo que pasa. Y bueno, la situación, como sabía, es muy complicada. Los embalses esta mañana miraba las partes, ya han bajado del 15% en el sistema de regulación general, y si no llueve, pues hay una prohibición de sacar agua del río, porque es para los caudales ecológicos, entonces no se puede sacar agua del río, a excepción, como hemos dicho, los fines de semana, pero vamos a ver, este fin de semana no había agua, vamos a ver el siguiente, ¿no? Y bueno, que llueva, porque aquí hay poca solución, o llueve o hay poca solución, pero que se tenga cuidado en coger agua del río, sobre todo entre semana. Bueno, vuelvo a decir, no ha habido agua este fin de semana, porque la situación es complicada, ¿vale? Y yo, sin más, lo decía antes un momentillo, la ponencia está basada estrictamente al 100% en el rigor, en la normativa vigente a fecha de hoy. Es más, entre la última charla y esta ha habido algún cambio de una normativa nacional que ahora explicará Rocío, que estamos esperando que salga pública en el boletín oficial del Estado para la cambiar. Y bueno, eso, efectivamente, yo sí decía Paco, los augurios de la Loma desgraciadamente son así, no son buenos, pero explicarlo en 30 segundos lo que es. O sea, la Loma se ha utilizado para, o sea, antes éramos una comarca, una región económica solo, que fue una cuestión de las que se negociaron en su momento para de alguna forma reconocimiento de los regadíos, y ahora lo que se ha hecho es que la Loma se ha incluido junto con el resto de comarcas de la provincia de Jaén, a excepción del Condado, la Sierra de Segura y Cazorla, que forman otra solo, la 13, y esta la 14, ¿no? Entonces, parte de los derechos van a las otras comarcas también. No se salen de la provincia de Jaén, pero a nosotros, evidentemente, sí hay una disminución importante, sobre todo de la media. Pasamos de lo que antes era 500 euros de media en el pago básico a 370, 369 y pico, con independencia de que con la convergencia uno baja y otro sube. No todo el mundo va a percibir menos en la comarca de la Loma, sino que hay otros aspectos, ya veréis que lo explicará, importantes, porque hay una ayuda nueva, la ayuda redistributiva, que eso compensa por lo menos a las explotaciones, digamos, más pequeñas o medianas en ese sentido. Bueno, yo sin más os dejo que Rocío empiece. Una cuestión de forma, por si lo veáis. Esto, para explicarlo bien, detenidamente, se necesita hora y media, mínimo. Lo digo para que lo sepáis, salvo que digáis ahora mismo que vaya un poquillo más deprisa, porque esto tiene tarea. O sea, que ya veréis que está muy bien. Entonces, en principio, vamos a ir en lo que pueda un poquillo, pero que tiene hora y media, que lo sepáis, ¿vale? Si queréis, como vamos a ir haciendo parones para que preguntéis dudas cuando pasemos de un tema a otro, pues si estáis cansados, veis que pues, agilizo un poco y demás, pero que para que se pueda explicar todo y se entienda en conjunto los cambios que va a haber con la nueva reforma, lo ideal es que se explique relativamente con detenimiento, tampoco sin extenderme una barbaridad, pero por lo menos tocando a detalle cada uno de los puntos más importantes, ¿vale? Pero que lo digáis con confianza cuando pare de un lado a otro, que no hay ningún problema, que yo entiendo que una hora y media aquí, pues... ¿Podemos apagar alguna luz, por favor? La apago yo, Rocío, sí, porque o coge el micrófono, ¿no se me escucha? O los de atrás, si no le importa que se vengan aquí, y no, porque cuando esté con el micrófono... Es que yo necesito estar de pie. Claro, veniros... Puedo estar sentado. Veniros aquí adelante, si no os importa, los demás atrás, para que se escuche bien, ¿vale? Bueno, voy a comenzar si os parece, y si alguien no me escucha, que lo diga, ¿vale?
Bueno, como su propio nombre indica, el nombre de la ponencia dice la nueva ayuda de la paz en el cultivo del olivar en la provincia de Jaén. Y es que si tuviéramos que contaros la reforma completa, no necesitaríamos 1 hora y media, necesitaríamos una jornada entera de un día con su descanso correspondiente. Entonces, esta ponencia la hemos preparado para específicamente ver cómo repercute en la provincia y en el cultivo de olivar, o bueno, los cultivos permanentes que dentro se encuentra el cultivo de olivar, ¿vale? Es verdad que a rasgos generales y hasta que empecemos a hablar de lo que es los pagos, sí hablamos de cómo repercute a todo el mundo, lo que es a toda España. Pero en el momento en el que empecemos a hablar de los pagos, nos vamos a centrar solo en la provincia de Jaén. Bueno, esto lo voy a pasar un poco por encima, pero es cierto que en la reforma en la que estamos actualmente y que termina el 31 de diciembre de este año, que es la correspondiente a 2014-2020, que nos encontramos en el segundo año de la prórroga, que como sabéis las prórrogas han sido 21 y 22, en esta reforma una de las diferencias más grandes con respecto a la que viene, 2023-2027, es que el peso de las decisiones a la hora legislativa de los cumplimientos de la paz los tenía Bruselas. En este caso, cuando se empezó a gestar esta reforma, que se empezó a gestar en diciembre de 2017, en noviembre de 2017, lo que dijo Bruselas fue: todos los Estados miembros de la Unión Europea vais a tener que cumplir una serie de objetivos concretos. Pero en esta ocasión, en lugar de nosotros marcar las pautas, vais a tener cada país o cada Estado miembro de la Unión Europea la libertad, entre comillas libertad, ¿vale?, de decidir y crear un plan estratégico para con qué medidas, con qué instrumentos y de qué manera vaya a conseguir superar esos objetivos. Porque claro, esos objetivos concretos no es lo mismo las características de Alemania que las características de España, que las de Suiza, que las de cualquier otro país de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, nosotros, el 29 de diciembre de este 2021, fue cuando presentamos el primer borrador del plan estratégico que ha sido aprobado, ¿vale? 29 de diciembre de 2021, por agilizar. En marzo nos contestaron, había ciertas cosas, nos contestó Bruselas diciéndonos pues hay ciertas cosas que no nos quedan claras. Se contesta de nuevo en junio a este informe que presentó el Ministerio y finalmente la Comisión Europea, el 31 de agosto de 2022, aprueba la versión definitiva del PEPAC. PEPAC significa Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, ¿vale? Desde el 31 de agosto de este año se ha aprobado este plan para la nueva reforma que, como ha dicho Agustín antes, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Bien, pues ahora vamos a ver de qué manera España ha definido su plan estratégico para que pues, cada una de las provincias y a su vez cada una de las comunidades autónomas cumplamos con los objetivos en definitiva de toda España. Esto voy a verlo un poco por encima. Uy, perdón, está por encima que me lo he saltado. En definitiva, el nuevo modelo de aplicación de la paz está basado en los 3 pilares de sostenibilidad, como son el bloque económico, el medioambiental y el bloque rural y social. El presupuesto 2021-2027, y pongo 21-27 porque, como sabéis y como ya he dicho, la reforma esta era para los años 2014-2020, en las que estamos ahora mismo, pero ha habido una prórroga del 21 y el 27, entonces es discriminado. Gracias. Hemos discriminado entre el presupuesto que se ha puesto para esta prórroga, que son 13.000 millones, y el presupuesto que hay para 2023-2027, que es ligeramente superior al que había en esta reforma en la que estamos actualmente, ligeramente superior. Entrando ya de lleno en la arquitectura y en cómo se divide el presupuesto, una de las ayudas más importantes son las ayudas directas, que son 4.800 millones de euros al año. Estas ayudas están destinadas al apoyo a la renta de los agricultores y agricultoras, que ya veremos después de qué manera repercute y cómo se gestiona. Otra de las funciones es remunerar por aspectos del trabajo que no remunera el mercado y favorecer la continuidad de la actividad agraria. Para poder ser perceptores de estas ayudas directas tendremos que realizar una actividad agraria, cumplir, por ende, la definición de agricultor activo, que después veremos cómo se cumple y quién lo cumple y qué tenemos que hacer para ello, y cumplir las normas y buenas prácticas en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, animal, vegetal y bienestar de los animales. Por lo pronto, el presupuesto de la paz por 2020 se divide en el caso de las ayudas directas, un 60% directo al apoyo de la renta de todas las explotaciones, que a su vez se subdivide en dos, un 50% en la ayuda básica a la renta, un 10% al pago redistributivo. Vamos a ver cada una de estas cosas por separado, ¿vale?
Y ahora mismo parece mucha información de golpe, pero lo que me interesa es que os quedéis con esta imagen, porque la gran mayoría de los que estáis aquí vais a percibir, la gran mayoría no, todos vais a percibir una parte de vuestra ayuda va a ser por la ayuda básica a la renta, todos vais a percibir otra parte de vuestra ayuda va a venir por un pago redistributivo, algunos, que yo estoy segura que de todos los que estáis aquí, la gran mayoría vais a percibir otro pago por ecoregímenes, y luego en el caso de la ayuda asociada y el pago adicional para jóvenes agricultores, pues va a depender, ya veremos, de cada caso, ¿vale? Un 60% es para la ayuda básica a la renta, un 23% del presupuesto para los ecoregímenes, o como también habréis escuchado, ecoesquemas, los famosos ecoesquemas, un 15% para la ayuda asociada y un 2% para el pago adicional para jóvenes agricultores, para la incorporación de jóvenes agricultores. Por otra parte, del presupuesto total de la PAC, otra intervención el presupuesto va destinado también para las intervenciones sectoriales, como son que continúan con normalidad los programas sectoriales para algunos sectores determinados, con determinadas dificultades, como son frutas, hortalizas, vino y apicultura, e incluso las ayudas al algodón. Y otra parte del presupuesto son las intervenciones al desarrollo rural, que es lo que venimos teniendo hasta ahora, que son pues las ayudas para agricultura ecológica, medidas agroambientales, el apoyo a la instalación de jóvenes agricultores, modernización de regadío, modernización de explotaciones agrarias y asesoramiento y formación, donde también se incrementa un poco el presupuesto para no solamente la formación y el asesoramiento de cara a los agricultores, sino también a las explotaciones para que sean más competitivas, ¿vale? De aquí me voy a ir derecha a esta diapositiva en la que comparamos cómo era la arquitectura de los pagos de cara al periodo 2014-2020 y cómo se queda de cara al periodo 2023-2027. Si os fijáis, un 56% venía del pago básico, que es lo que todos conocemos, que percibimos por los derechos individuales que cada uno tiene. En función de los derechos que tengamos y del valor de esos derechos, percibíamos un dinero u otro. Luego teníamos un pago verde, que era pues un incremento de este pago base que se cobraba solamente por las hectáreas que tenían derechos admisibles, en este caso por los derechos que tuviéramos en ese momento, un 30%, el régimen de jóvenes agricultores un 2%, tengo un pulso, el pago asociado y pago con zonas de limitaciones naturales. ¿Qué es lo que cambia ahora? Pues no solamente se ha reducido del 56% al 50% lo que vamos a percibir por derechos, es decir, ya nos olvidamos del pago básico y nos olvidamos del pago verde. Ahora el pago básico se llama ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. O sea que si veis alguna presentación en algún panfleto o en algún sitio ABRS, es la simplificación de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que no es más que la ayuda que vamos a percibir o que vamos a seguir percibiendo por nuestros derechos, ¿vale? Es la sustitución al pago básico. Lo que pasa es que ha habido una disminución de un 6% del presupuesto destinado y ahora vamos a ver también cómo van a cambiar los derechos. Pero esto es lo que vamos a percibir por el número de derechos que tengamos cada uno y por el valor de cada derecho. Hay un nuevo pago adicional que hemos visto antes que también es para todos los productores, que es el pago redistributivo, que ahora veremos con detenimiento, pero que también vamos a percibir todos, y aquí hay un 10%. Luego están los ecoregímenes, que más o menos la palabra no sería sustituir el pago verde, porque no se percibe por lo mismo, pero sí que es cierto que nosotros hasta ahora hemos percibido una ayuda por pago verde haciendo lo mínimo y cumpliendo lo mínimo de la condicionalidad que marcaba la reforma. Sin embargo, ahora, para yo percibir estos pagos por ecoregímenes o ecoesquemas, ya vamos a ver que vamos a tener, o sea, es un compromiso voluntario que yo decido si lo quiero cumplir o no. Que lo cumplo, voy a percibir X dinero, que no lo quiero cumplir, no me comprometo, pero voy a dejar de percibir dinero por medio ambiente, ¿vale? Ahora ya lo vamos a ver con más detenimiento. Y por último, vemos que la ayuda asociada se incrementa un 3% con respecto a la reforma en la que estamos ahora mismo, y bueno, y se mantiene el 2% del pago adicional para jóvenes agricultores. Vamos a ver por qué se incrementa ese 3%, de dónde sale y a dónde llega, y ya vamos a ver en qué queda después. Después veis por qué he dicho esto. Para poder ser perceptores de la ayuda, como ya he dicho al principio, tenemos que cumplir con la definición de agricultor activo. Esta definición no es nueva. Esto actualmente
para poder percibir la ayuda de la PAC tenemos que ser agricultores activos. Y para ser agricultores activos, hasta ahora teníamos que cumplir bien o tener el mínimo el 25% de mis ingresos, de todos mis ingresos totales, del 25% que viniera de la agricultura, o bien estar dado de alta como autónomo en el régimen especial agrario por cuenta propia, ¿vale? Pero de cara a la nueva reforma, no sé si recordáis que el año pasado o el anterior, no recuerdo, hubo un revuelo por las personas porque, por ejemplo, tenían un taller, o que son dentistas, o que tienen un comercio chiquitito y al mismo tiempo tenían 200, 300 olivos, bien sean heredados o porque le han tocado y se le han quedado, y decía, ¿me voy a tener que hacer autónomo con 200, 300 olivos que tengo? ¿Acordáis de eso? Bueno, pues debido a eso, en esta reforma se ha planteado una condición más para poder ser agricultor activo. Entonces, la primera, para poder cumplir la condición de agricultor activo, es que si yo percibo de ayuda 5.000 o menos euros, no tengo que hacer más nada. Simplemente se considera que cumplo la condición de agricultor activo y seguimos para adelante. Sigo percibiendo la ayuda de la PAC, ¿vale? Entonces, para esas personas que tienen una pluriactividad y que perciban menos de 5.000 euros o 5.000 euros, no tienen que hacer nada, la van a seguir percibiendo. Hasta ahí han puesto el límite. ¿Que cobro más de 5.000 euros? ¿Que cobro a partir de 5.001 euros? Bueno, vale, esto no lo he explicado, pero se supone que esto lo han sacado para pues no obligar a todas estas personas a hacerse autónomas debido a la cantidad de personas. Fijaros que en 2021 el 68% de todos los beneficiarios de la ayuda directa de la PAC, el 68% cobraban menos de 5.000 euros. Y del 68 al 100% la diferencia cobraban más de 5.000 euros. Entonces, de esta manera, se supone que representa un porcentaje muy importante de la sociedad a la que había que cubrir, aunque realmente no viven de la agricultura, ¿vale? Estas personas tienen pluriactividad y realmente no viven de la agricultura. Unos y otros. Bueno, unos y otros no, sí, cierto, lleva razón. Pero se supone que es por esto por lo que se ha sacado, ¿vale? En el caso, ahora vamos a imaginarnos que cobro más de 5.000 euros de ayuda. Ahora ya sí tengo que demostrar que soy agricultor activo. Una de las maneras es estar afiliado a la Seguridad Social, al régimen exactamente agrario autónomo por el régimen especial agrario, y otra, que no cumplo esto porque no estoy dado de alta como autónomo, pues tengo que justificar que al menos el 25% de todos mis ingresos provienen de los ingresos agrarios. ¿Cuáles son los ingresos agrarios? Los ingresos agrarios son la ayuda de la PAC, la venta de la producción y, en el caso de que en algún año hayamos dado parte al seguro, pues indemnización de los seguros agrarios, independientemente de cómo tributemos, bien sea por estimación directa u objetiva. De todos los ingresos que yo tenga a lo largo de todo el año, porque tenga alquilado un piso, porque tenga otro negocio que no sea solo de la agricultura, de todo lo que yo tengo, mínimo el 25% tienen que venir de ingresos agrarios para yo poder justificar que soy agricultor activo y poder ser perceptor de las ayudas. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? El que tenía aquí un piso no estaba excluido de la PAC. ¿El qué? El que tenía, ¿no? No. Que tuviera una actividad inmobiliaria no estaba excluido. Nada. No. Tributa de otra manera. Había una cosa que se llamaba la lista negra, y es, por ejemplo, los aeropuertos. Que sigue, que esa lista negra sigue. Pero cualquiera que tenga una actividad agraria y tenga otros ingresos por otras cosas, podría cobrar perfectamente. De hecho, lo han ido cobrando y lo Exactamente. hay que tener los derechos simplemente para cobrarlo. Y las tierras, claro. Y en el caso de que no sea persona física y sea persona jurídica, la única manera de justificar que es agricultor activo para poder percibir la ayuda de la PAC es mediante el impuesto de sociedades. Al menos el 25% de los ingresos totales de la sociedad tienen que provenir del ingreso agrario. Entonces, en el caso de la persona jurídica se va el impuesto de sociedades, y en el caso de las personas físicas que tengan que justificarlo van a irse a la declaración de la renta del año anterior. Van a irse a la casilla donde viene el rendimiento por actividades agrícolas y ganaderas, y en función de esos ingresos, pues van a calcular el porcentaje, ¿vale? Un segundo. Acordaros que en inspecciones de campo seguramente alguno ha pasado, o alguna inspección que se hacía,
querían la renta, precisamente para, con la renta, demostrar cuáles eran los ingresos por la agricultura. O sea, esto se aplica nada más que digamos se le ha dado una media vuelta más. Claro, la diferencia con respecto a la reforma en la que estamos es que antes, para cumplir la condición de agricultor activo, era el 20% del ingreso. Y a partir del 1 de enero del año que viene, han incrementado un 5%. ¿Vale? En el caso de los regímenes de pequeños agricultores, es decir, las personas que cobraban 300 euros, se sigue manteniendo así. Toda aquella persona, todo aquel pequeño agricultor que percibiera la ayuda por 300 euros se va a seguir manteniendo. Pero en este caso se le da la flexibilidad desde el Ministerio a las comunidades autónomas para que decidan si mantienen esos 300 euros, como dice el Ministerio, o incluso puedan incrementarlo hasta 500 euros. Eso va a ser cosa de las comunidades autónomas. Pero la reforma en sí, el plan estratégico dice que a partir de 300 euros se pueden ser perceptores de la ayuda dentro del régimen de pequeño agricultor. En el caso de que el año que viene no tengamos actitud y no lleguemos, que los ingresos del trabajo personal, por ejemplo, sean superiores al... Se van a coger los 2 años anteriores. Eso también se viene haciendo ahora. Si un año usted, por ejemplo, o la empresa tuviera una mala cosecha y no llegara a ese 25%, inmediatamente se va a los ejercicios anteriores, ¿vale? Porque se puede justificar. Este año de la cosecha la tiene malamente prácticamente todo el mundo. Las normativas tienen un apartado, digamos, un artículo que es la excepcionalidad. Exactamente. O sea, si hay una sequía tremenda, pues se tira de eso. Hombre, los rendimientos yo creo que este año van a ir al 8 o al 10%. No, ya. No, por eso. Son dudas que igual a mí se me pueden ocurrir porque tengo aquí a mi lado a mi presidenta. No, que será de hecho. O sea, dice tú dilo, entonces yo lo digo. No. Será de hecho. Pero si es que son dudas que no vienen venga todas, porque hay muchas veces que la gente no lo pregunta y gracias a que otro lo pregunta, pues se quedan aclaradas. Así que todas las que usted tenga que decir, pues las dice que se resuelven. Mantenemos silencio, no estamos hablando entre nosotros porque con el murmullo no nos enteramos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la condicionalidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda con el tema de la condición de agricultor activo? Vale. Pues en el caso de la condicionalidad, como ya sabéis, tenemos que cumplirla. Ahora teníamos que cumplirla y la vamos a seguir que tener cumpliendo las normas y buenas prácticas en todas las explotaciones agrarias. Son de obligatorio cumplimiento en la totalidad de la explotación agrícola. Buenas prácticas en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad animal, bienestar animal. En este caso y para la siguiente reforma, lo que ha habido un incremento del nivel de compromiso ambiental por el Pacto Verde Europeo, ¿vale? Entonces, es verdad que sí, como ha dicho Agustín, se le da una vuelta de rosca y se es un poquito más exigente, Si no se cumple la condicionalidad, los pagos disminuyen o se suspenden por completo, pero esto no es nuevo. Esto ya se viene aplicando y esto ya se viene teniendo que cumplir. La prohibición de tratar barbechos entre abril y junio también venía así y también se mantiene. En el caso de la prohibición de quema de rastrojos y restos vegetales, que esto es nuevo, ¿vale? La nueva ley esta que había salido, la ley 7/2022, ahora vamos a ver qué pasa con ella de forma específica. La prohibición de labrar en pendientes superiores al 10%, también lo vamos a ver, y la obligación de mantener la cubierta vegetal en leñosos, que es prácticamente pues, toda la provincia de Jaén. ¿Puede ser cubierta vegetal? Ahora vamos a verlo, ¿vale? Si después de todo esto te sigue quedando dudas, me dices. Esas es las becas que vienen nuevas, luego hay dentro un montón de puntitos y con otras prácticas adicionales. En el caso de la prohibición de la quema de rastrojos, pues como ya sabéis, se sacó una ley, la ley 7/2022, que dice específicamente es para la prohibición de la quema de cualquier resto agrícola. Siempre hay unas excepcionalidades, unas excepciones por las que se puede eximir la prohibición. De hecho, después de esta ley y en este último mes de septiembre se han sacado desde el Ministerio 2 notas aclaratorias, una el 29 de septiembre, una el 23 y otra el 30 de septiembre, en las que el Ministerio, yo me voy a centrar en cultivos leñosos, ¿vale? Volví a recalcar de que en todos los casos había excepciones. Por ejemplo, si yo tengo una parcela que tiene, yo qué sé, de 1 hectárea y tiene 30 o 40 olivos con verticillium, pues el verticillium ya sabéis que la forma de tratarlo es con la quema. Entonces, se podía pedir permiso y una vez que te autorizaran se podían quemar los restos de eso. O sea, no es que fuese todo, pero en general, si no tenemos ninguna excepcionalidad de ese tipo, de hongos, de plagas, de manera justificada, no se podían quemar restos vegetales. Bien, pues esta semana pasada,
En el Congreso de los Diputados, el 5 de octubre, se ha derogado esta ley. ¿Y si hay mucha cuesta? Un momento, céntrate un segundo en lo que estoy diciendo aquí. Ahora vamos a ver el tema de la cuesta. La ley queda derogada el 5 de octubre de 2022, se aprobó en el Congreso, pero todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, se elimina específicamente el artículo 27.3 de esta ley de residuos y suelos contaminantes para la economía circular, por la que se regula el sistema de gestión de la política agraria común y otras medidas conexas en trámite de ponencia de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Esto es lo que se sabe hasta ahora mismo. La eliminación de este artículo se tiene que incorporar en la nueva Ley de Gestión de la Paz, que hasta ahora no se ha incorporado, y está pendiente de aprobación. Por lo tanto, y fijaros que está en rojo, hasta que no se apruebe esta ley, que previsiblemente será un mes, 2 meses, permanece vigente la prohibición de quemas agrícolas, porque ya está preguntando la gente y ya la gente cree que tenemos libertad para quemar. Mientras que no se publique, sigue en orden, ¿vale? En el momento en el que se publique, bueno, será el momento en el que se apruebe y se publique en el BOE cuando quedará anulada esta prohibición. Entonces, me habría saltado en otras condiciones en qué consiste esa ley, pero no me la voy a saltar puesto que, como estoy diciendo, por ahora sigue vigente, ¿vale? ¿En qué consiste, qué decía la ley en rasgos generales que nos pudiera afectar a nosotros? Pues que no está permitida la quema de residuos vegetales generados en las superficies afectadas por la obligación de condicionalidad, incluidos los rastrojos, que solo se permite, como ya he dicho, la quema de estos residuos con carácter excepcional y siempre y cuando se contara con la correspondiente autorización individualizada y por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordarlo, pues como lo acabo de comentar, por ejemplo el verticillium o un hongo o cualquier plaga que pudiéramos tener en el cultivo, que yo he dicho esa por poner un ejemplo, ¿vale? Hasta aquí, esto es lo que viene de la quema de rastrojos. Luego hablaremos de las pendientes con el tema de la cubierta, pero en el caso de la quema, ¿alguien tiene alguna duda? Solo de la quema, nada. Cuando lo publiquen, pues ya veremos a ver en qué queda, en qué términos queda recogido todo en esa publicación, ¿vale? Si os fijáis, antes también hemos leído lo de la BECAN 5, gestión de labranza. Se ha reforzado el nivel de exigencia al aplicar esta BECAN. Antes se supone que no se podía labrar en parcelas que tenían más de un 15%. Bueno, pues ahora lo han apretado un poquito más, han incrementado el nivel de exigencia y ahora es una pendiente que sea, una media que sea mayor o igual al 10%. Entonces, en las parcelas que tengamos una pendiente del 10% o más del 10%, no se debe de hacer labores en profundidad. Y ahora vamos a explicar qué no se puede hacer y qué sí se puede hacer. No se labrará, esta por ahora es la BECAN en cuanto a la gestión de labranza. No se labrará la tierra en la dirección de la máxima pendiente, que eso ahora mismo tampoco se puede hacer, con el 15%, ¿vale? Simplemente que ahora no se puede hacer para pendientes del 10 o más del 10%, bueno, salvo que esta parcela o esta pendiente del recinto esté compensada con terrazas o bancales, y las comunidades autónomas, en cada caso, podrán autorizar la no aplicación de esta obligación cuando pueda suponer un riesgo de vuelco de la maquinaria y, por ende, la actividad de los operarios, que pues, se me ocurren las parcelas que están en la sierra, que estarán miradas de otra manera. En el caso de la cobertura mínima del suelo, lo que se pretende con esta BECAN es que en ningún momento el suelo esté desnudo. El suelo de ningún cultivo, y es por la grandísima cantidad de pérdida de suelo que tenemos sobre todo en los cultivos leñosos que se encuentran con suelo desnudo. España tiene una media de pérdida de suelo muy por encima de toda Europa. España muy por encima de toda Europa. Y en concreto, los suelos desnudos de cultivos leñosos pues se están perdiendo hasta 45 toneladas por hectárea al año de suelo. Entonces, pues por las grandes pérdidas que hay, se ha tomado la decisión de que esté prohibida que haya suelos desnudos simplemente en cultivos leñosos. Entonces aquí es donde viene que se ha establecido la necesidad de una cubierta vegetal para parcelas con pendiente igual o superior al 10%, ya no solamente que no labremos, sino que además mantengamos la cubierta vegetal, que esta cubierta vegetal debe mantenerse de octubre a marzo mínimo 4 meses, y esto es que entre octubre y marzo, que hay 6 meses, cada comunidad autónoma va a decirnos, que eso todavía no se ha publicado porque son los reales decretos que se están desarrollando ahora mismo, nos van a decir, pues mirad, en Andalucía los 4 meses
en los que se tiene que mantener la cubierta viva entre octubre y marzo, pues por ejemplo son de noviembre a febrero. Entonces de noviembre a febrero esa cubierta vegetal tiene que estar viva. Que nos dicen que son de octubre a diciembre o a enero, pues ya cada comunidad lo va a decir de una manera. Y no se podrá arrancar ningún pie de cultivo leñoso situado en recinto dependiente mayor o igual al 10%. Hasta ahora era el 15%. Había que pedir autorización en el caso de que se quisiera arrancar. Pues si tengo hasta ahora una parcela del 18% dependiente, se escribía la delegación, se justificaba por qué quería hacerlo, con qué marco iba a replantar, etcétera, etcétera, o qué cultivo iba a implantar, y si la delegación me daba permiso podía hacerlo. Pues ahora igual, simplemente que a partir del 10%. Hay que solicitarlo y justificar diciendo lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y una vez que tenga la autorización, entonces se podría arrancar. Mientras tanto, y mientras que la delegación no lo autorice, en pendientes de más del 10% o del 10% no se pueden arrancar olivos, ¿vale? En el caso de que tenga una parcela con menos de un 10% de pendiente y quieras labrarla, tienes que avisar antes la declaración de cultivo, la puedes hacer sin... Si tiene menos de un 10%, que no es un 10% y es menos, no está obligado. Y no tienes que avisar en la declaración de cultivo, ¿no? No, en la declaración de cultivo es que no es que tengas tú que avisar que va a labrar, es que la declaración de cultivo cuando se haga, la persona que te lo haga te va a preguntar, parcela por parcela, parcela tal del polígono tal, recinto tal, tiene tanta pendiente, ¿qué práctica va a llevar o qué práctica no va a llevar? O sea que tienes que declarar. Claro, ¿Qué vaya a hacer? claro, a ver, tú tienes... Claro, es que cuando lleguemos a la parte de los ecoregímenes lo vamos a explicar de esta forma si quieres. Si después no se te queda resuelta la duda, me pregunta otra vez eso, ¿vale? ¿Qué actividades sí podemos realizar? Porque el otro día había algunos que decían en otra charla, y viene genial que preguntéis, pero entonces en la oliva que tengo en no sé dónde, ¿qué hay allí? ¿Qué tengo que meterle la rastra? Es que no nos están diciendo que no podamos tener un mínimo. Lo que nos están diciendo es que tenemos siempre que respetar la estructura del suelo, que no puede estar solo desnudo, evidentemente, no es lo mismo la cubierta que va a haber en un mes de agosto que en el mes de enero, porque es que es imposible que esté todo el año. Por eso nos dicen que tienen que mantenerse vivas entre octubre, 4 meses de los 6 que hay entre octubre y marzo. Sí se puede realizar un laboreo de mantenimiento que incluye algunas de estas prácticas, tales como alzar, subsolar, gradear. Y ahora cuando habéis escuchado la palabra gradear, decís, pues entonces sí se puede meter la grada. Es que nadie te está diciendo que no la metamos. Lo que estamos diciendo es que en ningún caso se podrá modificar la estructura del suelo, es decir, algo superficial. Si yo tengo un olivar pegando a la vera del río, de esto que es nada más que arena, que cuando no llueve nada se agrieta, las grietas son más grandes que... Bueno, ¿sabéis cómo se queda ese terreno? Pues en ese terreno tendré que meter la grada. Lo que no lo puedo meter son 15 centímetros, porque entonces estoy rompiendo la estructura del suelo. Otra cosa es que meta una labor superficial, que todos sabéis lo que es superficial. Y cuando hay que meterlo y lo necesita el terreno y está justificado y cuando no. Cuando echen la foto desde lo alto con el monitoring, van a ver si esas parcelas reúnen los requisitos, no los requisitos, por así decirlo, está justificado que la hayamos metido en labor de mantenimiento y cuáles no, ¿vale? Entonces, en el caso de una inspección de condicionalidad, si me echan una foto y ven que una parcela que está así, le hemos metido la rastra y bien metida, pues nos pueden multar, nos pueden sancionar. Ahora, si tenemos una parcela en La Vega con un 3% de pendiente, que la arena es, pues eso, arena, y tengo la grieta grandísima, pues entonces estará justificado el que yo haya hecho una labor de mantenimiento. Aquí me detengo más, y si creéis que me estoy teniendo mucho, decímelo, por el interés que suele suscitar. Sí se pueden realizar labores de limpieza, eliminación general de vegetación espontánea, limpiando los bordes de los pies, pues quitando las pestugas, mediante escarda mecánica, manual o química, a excepción de las superficies, por supuesto, dedicadas al cultivo ecológico. Labores culturales para el establecimiento de cubiertas vegetales, gente que planta sus cubiertas vegetales, bien sean temporales o permanentes en las calles de cultivo, pero para yo establecer estas cubiertas vegetales no puedo en ningún caso modificar la estructura del suelo. Fijaros que no nos prohíben, nos dicen que no se modifique la estructura del suelo. Por supuesto, no serán subvencionables las cubiertas espontáneas por dejar las olivas de añejar. Una cosa es que dejemos cubierta vegetal y otra cosa es que dejemos el cultivo abandonado. Y se dice de liazo, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿De liazo? Perdón, pues de liazo. Todos los días se aprende algo, ¿has visto? Pues si en la foto del monitoring o en la inspección de condicionalidad se viera que ese suelo no es que no se está desbrozando
o no se está picando la hierba, no se está manteniendo la cubierta, porque mantener la cubierta no significa dejarla libre albedrío. Mantener la cubierta es mantenimiento de la cubierta vegetal, cuidando la cubierta vegetal. Si se detecta eso, pues podemos, no solamente nos pueden sancionar, sino que nos pueden quitar la ayuda. Sí. Perdón, no te he visto, perdón. Nada, tiene una preguntilla. Vamos a ver. Ahí incluye, por ejemplo, el labor de mantenimiento del subsolado. Incluye el subsolado. El subsolado es una labor de profundidad, pero en principio lo que no hace es modificar la... Yo no lo incluyo, esto viene en el plan estratégico de la paz, ¿eh? Digo que está incluido ahí, ¿no? Sí. Está incluido ahí el subsolado. Eso es una labor de profundidad, el subsolado es una labor de profundidad. Claro, pues supongo que tendrá que estar justificado y en parcelas inferiores al 10% de pendiente. Pero... Porque yo aquí estoy diciendo que labores sí se pueden realizar, no estoy entrando en las pendientes. Ya hemos dicho que la pendiente del 10 o de más por ciento no se puede hacer, no se puede meter nada que no sea mantenimiento, ¿vale? Es que, Rocío, igual la pregunta que te quiero hacer es, mira, es que aquí ahora se lleva mucho, bueno, de hecho yo soy uno de los que lo hago, un subsuelo solamente con una reja, con una púa, es darle a la, pasar por la cubierta, y entonces lo que hace es profundice, cuando llueve el agua se mete ahí, cuando se llena esa raja se cuela a la otra, ¿sabes? Le va dando en todas las camas, pero solamente con una reja. Eso Lo único que hace es rajar la tierra, ¿no? Yo, como no sé exactamente qué es lo que hace, mi pregunta es, ¿modifica la estructura del suelo? No. Es que ya también cada uno tenemos que ver a la hora de realizar la labor que realicemos hasta qué punto estamos metiendo el subsolador o no, ¿me entiendes? Que yo te entiendo tu pregunta, pero que lo que yo te digo, que cuando tú metas esa grada, que no puedas romper la estructura del suelo. No la rompe, lo que hace es rajarla nada más. Bueno, yo ya ahí en cada caso particular... De meter la viga, pues no se puede. Tú no puedes llegar ahora y llevarte la cubierta vegetal si tenemos a partir de una pendiente, como ha dicho ella. Tú no puedes dejar de que la cubierta vegetal y en verano te la llevas toda, aunque la hayas segado. Entonces hay cosas que se vienen haciendo ya, que están prohibidas ya y que se hacen. ¿Cuándo viene el problema? Cuando viene la inspección de campo. La inspección de campo sabéis que es por ley, por procedimiento. Y te llega, hay un 5% de muestreo todos los años, entonces por eso hay que tener claro todas estas cosas, porque como hay una inspección de campo y ahora al final veremos un poquito una cosa de riego que es importante. Aparte ¿Vale? de la inspección de campo, quizá Agustín, sabéis todo lo que os llega, sobre todo aquí en la cooperativa, los trámites de audiencia, los famosos TAU. Ahora los TAU antes eran una cartita, ahora la cartita viene acompañada de una serie de relaciones fotográficas, una relación de fotos, un dossier que te hacen además de bastantes fotos, donde por ejemplo te dice, lo que también ahora es muy famoso, la retroactividad. Lo habréis escuchado supongo aquí, que es que yo voy pasando por medio de mi oliva, la linde, por la mía o por la del vecino, por donde puedo buenamente, con el enroque, con el coche de campo, con lo que sea, y poco a poco se va creando un carril, pero un carril del paso, no es un carril propiamente dicho, es por pasar en medio de las camas. De una y otra vez, pues ellos te echan la foto de arriba y te dicen, tiene usted retroactividad. Entonces, interpretan que eso que se ha creado por el paso del coche una y otra vez, mío, del vecino, desde la linde del otro lado, es un camino. Entonces te quieren quitar esa superficie. ¿Qué es 0,3? Pues 0,3. ¿Qué es 0,05? Te lo quitan. Entonces hay que presentar informes demostrando que esa foto que usted ha echado, sí, que eso está hecho ahí, pero que eso es de mi parcela y que eso es producto de pasar con el coche. Eso no es una vía para que usted me quite esa superficie. Entonces, primero me quitan 0,3, luego de la otra oliva de al lado me quitan otro 0 no sé cuánto, y al final, si tú tienes los derechos iguales que la superficie, empiezas a perder superficie y por lo tanto se te quedan derechos que no puedes percibir, ¿vale? Pues con esto es lo mismo, también echan fotos para esto, aparte de la inspección de condicionalidad, como ha dicho Agustín. Así que sí hay que tomarse a pie juntillas esto que hemos dicho aquí de la estructura del suelo. La podemos dar a la vuelta que queramos, pero hay que tener un poco de coherencia de lo que hacemos, porque como ha dicho Agustín, la condicionalidad hay que cumplirla porque forma parte de los requisitos para poder ser perceptor de la ayuda. Otra de las labores que sí se pueden realizar, pues las labores culturales para el establecimiento de cubiertas vegetales inertes. ¿Qué son las cubiertas vegetales inertes? O que también escucharéis como mulching. Es cuando cogemos el ramón, lo ponemos en medio de la cama a todo largo y lo picamos. Esa es la cubierta inerte, cubierta vegetal inerte o mulching. Pues eso también se puede realizar. ¿Por qué? Porque estamos triturando e incorporando materia al suelo y colaborando con esta retención del suelo y por lo tanto no está desnudo, etcétera, etcétera.
Y otras labores de mantenimiento sobre la parte aérea del cultivo, en este caso foliares, pues la poda, de formación, de mantenimiento, de regeneración, establecimiento de guías, tutores, etcétera, etcétera. ¿El mulching inorgánico no se considera...? No. ¿No se está considerando? No, inerte. Inerte es que estamos... Ya, pero orgánico. No. Pero inerte, inorgánico no se considera. No. ¿Tú te refieres a al estiércol y a todo esto? No, a las piedras. No. Eso no es material vegetal. No material vegetal, Si pero son piedras. ayuda a la infiltración del agua. Y... No, pero no se considera como cubierta inerte. Aunque tenga piedras, tiene que tener cubierta vegetal. No se considerarán subvencionables superficies de parcelas en las que se haya declarado de forma reiterada durante más de 5 años consecutivos una actividad de mantenimiento, el barbecho, ¿vale? Más de 5 años ya tenemos que justificar y sembrar en esa superficie. Como máximo 5 años se puede mantener en barbecho. Aquí no sé si Agustín quiere hablar de este nuevo reglamento que se ha incluido o lo quiere dejar por el final, como has dicho. Riego. Se ha incluido, no, que ya está. No, pero que lo ha metido como un nuevo reglamento. Ah, bueno, no, vale. Yo de creo cara que al sí. año que viene. O al final de que termine el tema condicionalidad vale. Lo digo. El uso sostenible de plaguicidas, pues nada, lo mismo que hasta ahora, pues un cuaderno de explotación actualizado, solo que ahora es digital, ¿vale? Pero bueno, eso donde lleven los cuadernos está perfectamente puesto al día. La adquisición del nivel de capacitación, como ya sabéis, ya no cualquiera puede aplicar ni a nadie, ni a sus propios olivos, ni de cualquier manera. La inspección de equipos de aplicación en uso, por supuesto, se sigue manteniendo y en el caso de la inspección de condicionalidad, como ha dicho Agustín, lo primero que te va a pedir es cómo aplica los productos o quién aplica los productos y si esa maquinaria ha pasado la ITEA, la inspección técnica, ¿vale? Y la manipulación y el mantenimiento de plaguicidas en envases, que eso sigue exactamente igual que ahora, pero solo que ahora al ser digitalizado, pues está todo mucho más controlado, ¿vale? Los cuadernos de campo, básicamente, de siempre. Otra novedad es la condicionalidad social. Esto es nuevo. Esto es que se va a implantar a partir, o se pretende que esté operativo el programa en 2024, un año antes de que es obligatorio en 2025, un cruce de información entre los entes responsables de los controles y organismos pagadores sobre las infracciones y sanciones. Es decir, van a coger y van a ver si nosotros tenemos algún tipo de infracción o de expediente abierto o de sanción en materia de seguridad social y laboral. Si encuentran que tenemos algún expediente sancionador por haber hecho algún incumplimiento en materia laboral o de seguridad social, también nos van a penalizar en la PAC. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las inspecciones de trabajo en campo y de seguridad social que tenemos en plena campaña de aceituna, porque puede pasar todo el año, pero cuando más hay es en plena campaña de aceituna. De llevar a todo el mundo dado de alta, de que al que llevo dado de alta de tractorista que tenga el reconocimiento médico, de no llevar... ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pues por primera vez se van a hacer estos cruces y si no solamente nos van a sancionar por la parte de la seguridad social o por lo laboral, sino que además por tener ahí sanciones, aquí nos van a reducir también el tema de la mano, ¿vale? Nos van a penalizar. Agustín, ya terminó. El tema de la condicionalidad, que se viene aplicando ya en un 90%. Es más, ya cuando hablado de la seguridad social, ya desde hace tiempo, el que, sobre todo digamos la parte de la gente que está jubilada y que tiene olivas en la parcería y que declara como ingresos de agricultura, le hacen una paralera a la hacienda y no son a parcería, sino que es arrendar y le aplican la sanción que corresponde. Todas esas cosas ya se hacen. Donde yo me quiero parar, que es muy importante, que ya también está, pero ahí vuelven a dar otra vuelta de tuerca, es cuando te llegan a la parcela y ven los goteros, inmediatamente te piden el título. Si es una comunidad regante, sabéis que se tiene que hacer un certificado, y si es un particular, es el derecho correspondiente. Ahí tenemos un problema que sabéis muy gordo en la loma. Entonces, esto lo digo yo también en voz alta, Emilio y José, que no tengo que decírselo porque sobrado lo saben, porque aquí hay que seguir apretando y tiene que ver, Paco, con lo que decíamos en la asamblea aquella de los planes. Sí o sí necesitamos las concesiones. De hecho, ya en los expedientes de modernización de explotaciones para la compra de maquinaria, que he explicado al principio, que es la otra parte de
de las ayudas de la PAC, que hoy no lo vamos a explicar, si tienes algún problema de eso, te se caen los propios planes de explotación. Entonces, este tema es bastante complicado, porque además ya en esa condicionalidad no te dan por bueno si no tienes concesión el tema, y sabéis que aplican una sanción que va de entre el 5 y de entre el 3 y el 5% del total de la ayuda, y al segundo año te pueden quitar la ayuda. O sea, la condicionalidad, digamos, número 1, por decirlo de alguna forma, de la política agraria es que si tiene una finca de riego, tiene que tener el derecho de agua. Entonces, cuidado con ese tema. Y bueno, que ahí tenemos que seguir, porque claro, llevamos en la loma, pues ya sabéis, yo voy a contar no sé cuántos años y años y años, y es un tema complicado que ya se aplica, ya se da, pero eso todavía le están dando más media vuelta de tiempo, ¿vale? Y luego, todo esto que lo veáis muy complicado de las ayudas, que ahora lo voy a explicar, bueno, el programa que el año que viene salga, lo tendrán que renovar, porque básicamente estas cosas van a ser automáticas, pero la condicionalidad, todo el que hace las cosas bien, como se viene haciendo en términos generales, porque si habéis visto el picado del Ramón y todo, es que eso ya llevamos, pues, no sé, 30 años, ¿no? Pero, insisto, sobre todo en las cubiertas vegetales, que es lo que decía ellos, lo que decía Rocío, pues ahí sí que hay tela de cortar como hay una inspección de campo, ¿eh? O sea, si hay obligación de una cosa, y ahora más adelante la ayuda se verá también, hay que hacerlo, sobre todo cuando te venga la inspección de campo te cruje, y sobre todo con lo que ha explicado también, ahora te echan la foto el satélite y que queremos que no nos ven nada, pues no lo ven todo. No lo ven todo, y como tú eres informático, pues empiezan a sacar cartitas y requerimientos y tal, y cuando quieras acordar una inspección de campo, pues nos puede doler la cabeza, ¿eh? Bien, porque te pegan una sanción fuerte, ¿vale? Bueno, para hasta aquí hay dudas. Después vamos a entrar en los ecoregímenes de lleno, ¿vale? Como ya he dicho al principio, por hacer un resumen, yo soy muy pesada, pero quiero que por lo menos lo básico nos quede claro. A la hora de los pagos, vamos a tener un pago que se llama ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que es lo que vamos ahora mismo, que es lo de los derechos, otro pago que es el pago redistributivo, otro que son los ecoregímenes o ecoesquemas, que este es voluntario, va a depender de si yo me comprometo o no. Y luego, pues seguramente el de jóvenes agricultores, para aquellos porque sean jóvenes agricultores, estén dentro de la incorporación de jóvenes agricultores, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, que es la ayuda básica a la renta. Aquí voy a ir un poco ligera, si me voy a ir, voy a hacer un repaso súper rápido. Recordad que me voy a retrotraer a 2013, pero va a ser muy rápido, cuando recibíamos la ayuda de la PAC por dos pagos. Uno por los pagos debido a la producción que generábamos, ¿no? Y el otro que eran los pagos acoplados. Un 90% venía de la producción y un 10% de la ayuda acoplada. A partir de 2015, bueno, la reforma de 2014-2020, se desacoplan esas ayudas y se genera lo que hemos visto antes, la arquitectura que hemos visto antes en las diapositivas, que era pago básico, pago verde, jóvenes agricultores, la ayuda asociada, etc. Bueno, en esa arquitectura teníamos 50 regiones, habían dividido todo el país de España en 50 regiones. Estas 50 regiones, las decisiones que se adoptaron para dividirlas eran que tuvieran similitudes socioeconómicas y territoriales similares, ¿vale? A raíz del 1 de enero de 2015 se está aplicando una convergencia. Como ya sabéis, la convergencia no es nueva de cara a 2023-2027, la convergencia la llevamos aplicando, que lo habréis visto en los pagos que recibí desde el 1 de enero, que parece que esto es nuevo, pero que nos llevan ya aplicando esto desde el 1 de enero. Y ahora, ¿qué les pasa? Que esas 50 regiones que actualmente tenemos se reducen, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente al mapa, porque es mucho más explicativo. Esto es toda España. Este es el plano para los cultivos permanentes. ¿Por qué? Porque, como he dicho, esas regiones estaban caracterizadas en las similitudes, sociales y territoriales. Entonces se crearon regiones para la tierra de cultivo y secano, la distinción de tierra de cultivo de regadío, pastos permanentes y cultivos permanentes. Actualmente estas distinciones se van a seguir llevando a cabo, es decir, vamos a tener un mapa
para la tierra de cultivo de secano, otro mapa para la tierra de cultivo de regadío, otro mapa para cultivos permanentes y otro mapa para pastos permanentes, perdón. Bueno, volvemos atrás. Estas son las 50 regiones en las que estamos actualmente y si os fijáis, el color más oscuro de toda España lo tiene la comarca de la Loma, que es donde estamos nosotros. Ahí, aunque no veáis la cifra, el valor que viene es 492,97, que es el valor medio del derecho de la región de la Loma. Porque como ha dicho Agustín al principio, en su día, él con otras personas... Eso lo conoce Emilio también, bueno, las reuniones con Carlos Cabana y compañía. Defendieron que la comarca de la Loma, debido a la inversión que se había hecho para que estos cultivos permanentes, en este caso el olivar, la inversión que se había hecho para los regadíos, no sé la palabra que utilizo, se tuviera en cuenta y se valorara la inversión que habían hecho los agricultores, de manera que consiguieron que la comarca de la Loma se quedara con una única región, que es la 2102. Por eso hasta ahora éramos la región que cobraba el valor medio de los derechos más altos de toda España. Por eso está en negro. ¿Qué pasa? Que esto era cuando teníamos 50 regiones. Ahora pasamos a 20. Este es el mapa de los 20, que lo voy a poner grande para que lo podáis ver. Estas son las 20 regiones en las que se quedan. Entonces, si os fijáis, la comarca de la Loma ahora ya no está sola. El color lo comparte con Sierra Mágina, con Sierra Sur, con Campiña del Norte y Campiña del Sur y Sierra Morena. Entonces, como ha dicho Agustín al principio, a modo de resumen, el valor tan alto que teníamos de media de la comarca de la Loma se ha distribuido y por lo tanto se ve reducido porque se ha compartido con el resto de las comarcas con las que nos hemos unido en la única región. Entonces, en favor de estas otras comarcas, pues se nos va a reducir a nosotros el valor medio regional, ¿vale? En favor de esas otras comarcas. A ver si aquí. Así es como se queda la región 14, ahora mismo pasamos de la 2102 a la 14, la 2102 era la Loma y... espera. A 402. ¿Ah? 402. Bueno, 402 es para el pago redistributivo. Yo estoy hablando ahora mismo de la ayuda básica a la renta. Para la ayuda básica a la renta la región es la 14, ¿vale? Que es la que está en amarillo y es la que nos afecta. Bueno, aquí está la comarca de la Loma y donde está el resto de las comarcas con las que nos hemos fusionado y por las que se han repartido nuestros derechos. Por eso Agustín ha dicho que dentro de la provincia de Jaén al final se ha quedado todo igual, pero a nosotros, especialmente a la comarca de la Loma, pues no se nos ha quedado igual, porque se ha repartido. Con las que no han fusionado, nosotros desde luego no queríamos. Claro, sí, con las que nos han fusionado, por supuesto. Y esta es la otra región para completar la provincia de Jaén, que es la región 13, que es también, como he dicho antes, la que está formada por el condado, la Sierra de Segura y Sierra de Cazorla. Aquí se queda cómo se quedarían distribuidas con las que no han fusionado. En el caso de la región 14, la Loma, Sierra Morena, Campiña del Norte y del Sur, Mágina y Sierra Sur, y la región 13, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y el condado. Exactamente. Aquí, bueno, esto tampoco tiene mayor importancia. Aquí es donde se encuentran las regiones para los cultivos permanentes y las medias, pero vamos a ir de lleno aquí, que para que veáis de forma representativa cómo la Loma tenía una única región, que es la 2102, y ha pasado a la 14, y todas estas que se encontraban en la 2002, donde el valor medio regional era muy inferior, al mezclarnos todas y fusionarnos a todos en la misma región, pues se han repartido el valor de los derechos, ¿vale? De ahí a que nosotros pues veamos que se nos reduce notablemente. De cara a las campañas 2023-2027, para la región 14, la media se quedará en 2027 aproximadamente en 369,43. A pesar de que yo pongo aquí 2023, los de 367,26, no significa, y quiero que quede claro, no significa que el año que viene vayamos a empezar a percibir cada derecho por ese valor. No, es la media que va a haber ese año, pero ya veremos que a nosotros nos siguen disminuyendo o incrementando de forma paulatina, ¿vale? En 4 fases. Va a haber 4 fases, desde 2023 a 2027, en las que nos van a ir recortando e incrementando hasta llegar al valor de la media, que va a ser 369,43. El planteamiento es el que se venía aplicando desde el 1 de enero del 2015, la convergencia. O sea, esas son medias, cada uno tendrá los derechos diferentes. Que estás por encima de la media, ahora lo veréis todos, que unos cada vez cobramos menos y otros suben. Esa es la convergencia
que en 2027 todos los derechos dentro de una región económica tendrán que tener el mismo valor. ¿Qué pasa? Que no era lo mismo el mismo valor antes en una región económica donde la media era 500 euros, ahora estar en una región económica compartida con todos, que la media es 370. Nosotros bajamos para que otros suben. Los de Sierra Sur, otro y otro y otro, pues esto le ha venido de perilla. Pero claro, el hecho diferenciado no es que nosotros tengamos una ayuda muy alta, es que aquí se labraba, como sabéis, en términos generales. Y se hicieron muchísimas inversiones. Y al hacer esas inversiones, pues todo esto venía, como sabéis, del cálculo que se hizo en su momento de la ayuda a la producción. Entonces, claro, yo particularmente lo veo injusto. Ahora bien, dentro de todo esto va a seguir siendo gente subiendo, o sea, todo el que esté por debajo de esa media, la convergencia lo va a seguir subiendo para arriba. Entonces, ¿cómo se cuenta esta política? Pues la política cada uno dependiendo de lo que le pase. O sea, en la Loma la mayoría estamos más bien perdiendo, en el resto la mayoría estarán subiendo. O sea, pero como compensa. hay menos gente que pierde que gente que gana, pues... No, eso es literalmente igual, porque lo que se recorta por arriba es para meter por abajo, para financiar. Ya, pero quiero decir que Eso en términos absolutos, no lo sé. hay menos agricultores que pierden se benefician, que ganan. Porque evidentemente si hay 4 zonas más, habrá más agricultores que ganan. Bueno, eso depende también, sí, puede ser, porque ahora falta la ayuda redistributiva, que no me voy a adelantar, que va a compensar eso por algún lado, ¿vale? Eso para la región 14 y para la 13, pues tampoco me voy a detener mucho porque aquí no sé si hay mucho que hacer en la 13, pero fijaros que el condado estaba a la 19.1. Bueno, no podéis aguantar un poquillo. Sí, es que es complicado hablar mientras que hablo. Yo no sé, yo por lo Lo que pasa es que como yo hablo muy fuerte, la Sierra de Segura y la Sierra de Cazorla, la 19.2, y todas se han fusionado en la región 13. Y la media para ellos, para los que tienen las comarcas estas, en la región 13, se quedaría en 2027 en 261,37. Aquí tenían 333,68 de media. Entonces, también le baja, pero no es tanto. Y aquí, la reflexión que ha hecho Agustín antes, o que comentamos antes, pues lo vamos a ver con un ejemplo. En 2022, el valor medio para la región de la Loma, el valor medio del derecho de la región de la Loma es de 497,02. Eso no significa que estos tengamos ese valor, habrá gente que esté en los 500 euros, los 503, otros que estén en 470, 480, pero yo he puesto el ejemplo con respecto a la media, porque claro, de forma individual cada uno tiene un valor de derecho diferente. Entonces yo he cogido la media para poner el ejemplo. Pues el que antes tuviera, por ejemplo, 580 euros en su valor unitario de su derecho, tuviera derechos por valores de 580 euros, a 2022 se le ha ido reduciendo la ayuda, y el que tuviera un valor por debajo de la media se le ha ido incrementando hasta 497, que está en 2022. El que lo tenía por encima, pues ha visto disminuido el valor 82 euros, y el que lo tenía por debajo... Perdona un segundo para que todo el mundo además esto tenga, o sea, lo que habéis dicho antes. ¿Cómo se financia los que suben? Justo con los que bajan. O sea, que no hay un fondo, el dinero de los que bajan va directamente para subir a la equilibrio. Esa es la cosa. Agustín, por esa regla de 3 se ve que ganan más que pierden, ¿no? No, vamos a ver. Vamos a suponer que hay un presupuesto de 10 y en el recorte hay 2,5. Los que suben tienen 2,5. Eso es matemático. No hay un fondo específico para subirle, porque es una convergencia, entonces eso se va ajustando en el sistema. El presupuesto al que hay un 56% el 50% de la ayuda del pago básico, eso se va ajustando. Si lo dices por el importe que viene aquí, esto es un ejemplo, esto es inventado. Lo único que no he inventado es esto. Este es el valor medio regional del derecho en la comarca de la Loma. Estos son ejemplos. Si, por ejemplo, en vez de estar en 580, esa persona lo hubiese tenido en, ¿qué te digo?, en 500, pues habría perdido solamente 3 euros, ¿vale? Esto es un ejemplo de un agricultor tipo que pierde, en este caso se le ve reducido el valor medio de su derecho. Y este es el ejemplo de un agricultor que lo tenía por debajo de la media
y que a lo largo de estos años, hasta este año, se le ha visto incrementado de esta manera. No significa ni que a todos se le incremente de esta manera, ni que a todos se le baje de esta manera. Va a depender del valor que cada uno tenga de su derecho. ¿Vale? Este es un ejemplo de un agricultor, ¿vale? Este de un agricultor y este de otro. Pero es que un mismo agricultor puede tener ambos ejemplos, porque yo puedo tener derechos que vinieran cobrando, por ejemplo, 800 euros el derecho en 2015 y también haber tenido al mismo tiempo derechos de 200 euros. Y yo mismo, siendo el mismo agricultor, me vea beneficiado por el derecho que tengo por debajo de la media y de forma negativa, repercute de forma negativa con el que tengo por encima. Un mismo agricultor tiene derechos con un montón de valores diferentes, porque todos los derechos de cada uno de nosotros no tienen el mismo valor. El que lo tenga así, pues no es lo normal. Aquí seguro que hay quien en convergencia está bajando y seguro quien en convergencia está subiendo y está recibiendo más, porque el sistema lo da. Entonces, ¿por qué? Porque hay que cumplir eso de la condicionalidad, que todos los derechos van a existir dentro de una región económica, que ahora ya somos con casi toda la provincia, en 2027 tengamos el mismo valor. Yo he puesto para la región de la Loma, pero no es la región de la Loma, es la comarca de la Loma, que es la región 13, bueno, donde pertenece realmente la comarca de la Loma. Pues este es otro ejemplo. De aquí a 2027, el agricultor que a día de hoy, que podéis ser cualquiera de vosotros, que tenga el valor del derecho a día de hoy, alguno de sus derechos, por ejemplo, 480 euros, verá... No, perdona un segundo que te lo estoy mirando. Vuelve para atrás, lo digo para que le queden todavía más claro. Vuelve para atrás. Este ejemplo es lo que se ha estado aplicando hasta que termine este año, porque la media era esa, la 498 de la ley. Entonces, desde el 1 de enero del 2015 se ha estado aplicando. La convergencia iba a un ritmo menor, salvo los dos últimos años, el 21 y el 22, que se prorroga, que le aumenta. Y ahora el siguiente es el que se va a aplicar a partir de, con esa media va a seguir continuando, pero ya convergemos no en los 400 y pico de euros, ahora ya convergemos en los 370. O sea, bajamos más. Claro. ¿Vale? Porque al final todo el mundo, dentro de la convergencia interna, todo el mundo que esté en la comarca de la Loma y en todas las comarcas que pertenecen a la región 14, que son las que hemos dicho antes, Margen, etcétera, etcétera, todos vamos a terminar percibiendo por cada uno de nuestros derechos 369,90 y tantos euros, casi 370. Entonces, en 2027, si yo tengo 5 derechos, cada derecho me va a valer 370 euros. ¿Vale? Esto cuando lo expliquemos que tenemos que ir al caudete a explicarlo, pues ya es positivo. Claro, con los dineros de la Loma. Está claro que la Loma siempre pierde. Por eso digo que con los dineros de la Loma. Con los dineros de las inversiones que se hicieron en su tiempo. ¿El qué? Con el dinero de las inversiones que se hicieron en su tiempo. Sí, sí, claro. Que esto no lo ha regalado tampoco nadie. A la Loma es la que se lleva el palo en esta reforma. Esto es para que veáis un ejemplo de cómo se calcula la ayuda básica a la renta en base a lo que vais, en base a lo que vais a percibir. Si queréis que vaya más rápido, decídmelo. Yo en la convergencia quiero decir una cosa, esto es de mi cosecha, ¿eh? Yo considero que a los que les ha tocado ahora defender esto en Madrid, y no hablo en general, no han defendido esto correctamente, porque las inversiones de la Loma, eso no ha sido moco de pavo, como sabéis, y además no han sido inversiones en regadíos que hayan venido con subvenciones, porque prácticamente con independencia que aquí tuvisteis la suerte, pero en la inmensa mayoría no ha venido uno, y era una cuestión de defenderlo, ese hecho diferenciador. Pero porque... es lo que yo te decía antes, Agustín, como hay muchos menos que pierden que gente que gana, pues los que nos defienden, pues defienden a la mayoría. No, vamos a ver. El dato exacto no lo tenemos. En la comarca de la Loma, mayoritariamente baja. Bueno, eso entonces. ¿Por qué? Porque bajamos del resto de comarcas. Entonces, el problema es... La comarca de la Loma es más chica, por decirlo de alguna manera, pero, entonces claro, es que... el que te tiene que defender defiende a la mayoría y a los... Bueno, es que eso, yo no puedo compartir eso por una cuestión. Es que las regiones son precisamente para eso, porque hemos pasado de 50 a 20, ¿de acuerdo? Pero precisamente son por la intensidad de la ayuda, y la intensidad de la ayuda tiene que ver con las inversiones que se han hecho. Por ejemplo, que nos han dicho otras cosas. El que tenía la oliva de Riazo aquí, ahora se ve beneficiado. El que tenía estaca jovencilla, que se ve beneficiado.
el que tenía secano rabioso de esos que no vale lo mismo que una finca, se ve beneficiado. Entonces la región estaba para ese hecho diferenciado. ¿Es complicado? De acuerdo. Pero claro, los que están defendiendo esto, a mi juicio, eso no significa que ellos sean los responsables, porque aquí quien hace la política ahora mismo, en este caso, es el gobierno. Pero que con la loma, lo que se ha hecho, entiendo a mi juicio, pues en lo que son los cultivos de regadío, porque estamos hablando de los cultivos permanentes, que me he equivocado, pues claro, a mí personalmente, en mi caso, yo tengo pocas hectáreas y pocos derechos, pero yo estoy en convergencia sin parar. Cuando termine la convergencia, a mí me ha costado la broma de la convergencia casi el 50% de la reducción de las ayudas. Pero es que además, claro, además la política esta que estamos hablando, de que es que favorece a muchos que tienen de las comarcas con menos derechos, no es tampoco real, porque como cultivo social se generan muchos más jornales en esta zona, que se producían mucho más que en las otras. Sí, entonces, tampoco es redistributivo, porque no solo recibe el productor, también recibe el jornalero que está. sí, lo que claro, ahora se va a eso ya reducir. tiene un efecto dominó, Claro. Está claro. Otra cosa distinta es que ahora, como veremos, luego parte de esto se compensa, ahora lo veremos con la ayuda redistributiva. Pero bueno, de hecho hay un primer trazo que yo creo que podemos dejar, y es que en el caso nuestro, la comarca de la Loma, pues la convergencia y concretamente con reducir de la Loma a la comarca, o sea, hacer una región económica con el resto de la provincia, pues claramente va a suponer una suma importantísima de las ayudas de los derechos, con independencia que luego haya gente que suba, ¿vale? Para el cálculo de la ayuda básica a la renta, que es el primer pago que estamos contando, voy a poner dos ejemplos. Uno, en el caso de que el agricultor tenga 15 hectáreas, por ejemplo, y 9 derechos, es decir, no tenga todas las hectáreas cubiertas, de cara a 2023, pues por ejemplo, va a percibir dinero, o en este caso ayuda, por las 9 hectáreas con derechos admisibles. Entonces, va a tener 5 derechos, por ejemplo, por un valor de 512 euros, 3 derechos por un valor de 460 y un derecho con valor de 368. Esa cifra me la he inventado yo de un agricultor. Un ejemplo. Pero es para que veáis que en 2023 no va a empezar ya cobrando 370, porque muchas veces se malinterpreta lo que digo. Se va a, evidentemente, con respecto a lo que ha cobrado este año, se le va a haber reducido sus derechos, pero no de forma tajante. Va a ser, se van a reducir hasta 370 o se van a incrementar el valor hasta 370 de forma progresiva y en 4 fases a lo largo de toda la reforma, ¿vale? Bueno, pues se va a multiplicar las 5 hectáreas por esos 5 derechos que tienen este valor, 3 hectáreas por ese valor que tienen esos 3 derechos y 1 hectárea por 368, que es el valor que yo le he puesto a ese derecho, ¿vale? Percibiría una ayuda básica a la renta de 4.308 euros. Así se calcula la ayuda básica a la renta. Y aquí un segundo ejemplo muy rápido, que es en el caso de que sí que tengamos todas las hectáreas cubiertas por todos los derechos. Pues aquí vemos que efectivamente cobra más, pero porque no está percibiendo por 9, sino por 15. Y se hace de la misma manera. Se multiplica el número de derechos que tenemos por el valor de cada derecho y se suma, simplemente. Este ejemplo aquí es representativo porque aquí, en este caso, hay que recordar que hay derechos también diferentes dentro de una explotación porque hay quien viene de los cereales, que ya no son cultivos permanentes, son cultivos de secano. Entonces hay casos de los que vienen derechos de cuando tenían cereales. Ese ejemplo claro, puede ser representativo. De hecho, he puesto este ejemplo, que no me lo iba a saltar, porque si os fijáis, tiene 5 derechos por un valor de 412, 4 derechos por un valor de 662 y 6 por valor de 138. Este agricultor va a ganar o va a perder, pues habrá que echarle las cuentas. ¿Por qué? Porque tienen 5 derechos que se van a ver disminuidos muy poquito, de 412 a 370, tiene 4 derechos que sí que se van a ver notablemente disminuidos porque estamos hablando de que le van a quitar la mitad de cada derecho, pero es que luego tiene 6 derechos que está percibiendo por 138 euros que se le van a incrementar a 370. Entonces no todo el mundo pierde, aunque se pierda y se reduzcan los pagos por lo que estamos hablando de la convergencia y de lo que pasa con la comarca de la Loma, pero no todo el mundo pierde porque habrá gente que a lo mejor se quede más o menos igual. ¿De qué va a depender? Del caso particular e individual de cada uno. Aunque en rasgos generales la comarca de la Loma se reduzcan los pagos, ¿vale? Pero es para que veáis
que cada caso es un mundo y cada caso particular. Justo después de la ayuda básica a la renta explicamos el capping, o lo que es lo mismo, los techos que se han puesto a las ayudas que se van a percibir y la degresividad, porque tanto los techos como la degresividad se van a aplicar sobre el dinero que se percibe de la ayuda básica a la renta, no del total de la ayuda que percibimos, sino de lo que recibimos por los derechos. Entonces, por primera vez se limitan o se le pone un techo a la ayuda básica a la renta a partir de 100.000 euros. Siempre nos vamos a poder deducir en estos casos los costes laborales directos, indirectos y derivados de contratos de empresas de servicios. Y el importe máximo de la ayuda básica a la renta nunca podrá superar los 200.000 euros. Deduzcamos lo que nos deduzcamos, nunca va a superar los 200.000 euros. Y entre 100 y 200 se van a deducir. Esta es la línea. Pero para cobrarlo, a partir de los 100.000 euros hay que justificar los salarios, lo otro y lo otro. Hasta ahora no. Claro, la deducción de los costes laborales indirectos y demás, por supuesto, todo lo que vaya por delante. Y en el caso de la ayuda, que las explotaciones o los productores que perciban entre 60 y 100.000, se va a producir una degresividad. Es decir, por tramos, por ejemplo, los productores que perciban entre 60.000 y 75.000 euros, se les va a haber reducido un 25% en este tramo. Para los que perciban entre 75 y 90.000 euros de ayuda, se les va a reducir un 50% a ese tramo de 15.000 euros. Y para los que perciban entre 90 y 100.000, un 85% de reducción para ese tramo, ¿vale? Esto se empieza a aplicar a partir del año que viene. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el pago redistributivo. Hasta aquí ya hemos visto cómo cobramos de la ayuda básica a la renta y cómo se quedaría. ¿Por qué metemos aquí el pago redistributivo? Porque este pago redistributivo vamos a ver cómo se financia, y una de las partes de financiación de este pago proviene del dinero que se ha reducido en la degresividad y depende de las ayudas que se han reducido por los capping o por los topes que se le han puesto, pero lo vamos a ver detenidamente. En el caso del capping, del recorte, los que cobren más de 200.000 euros seguramente ya lo tienen preparado para partir la explotación en eso. O sea que parte de eso, que en el papel es así, parte de eso lo van a perder. No se va a perder. Vamos, perderse no se pierde, porque ese dinero va a financiar la ayuda, el pago redistributivo. Que no lo va a perder. Exactamente. Bueno, por eso estoy diciendo, bueno, voy a poner un matiz. En relación, porque creo que Rocío por de formación profesional. La ayuda no van a los agricultores, van a los perceptores, porque aquí todo el mundo es agricultor, y los verdaderos agricultores, o sea, son ayudas que van a los perceptores. Puede ser un perceptor, un agricultor, puede ser un perceptor, un pensionista, o puede ser un gran constructor o el otro, ¿vale? Ahora vamos a ver el pago redistributivo, que implica la redistribución de la ayuda de las grandes explotaciones hacia medianas y pequeñas. ¿Cómo se financia este pago? Se financia de una quinta parte de la ayuda básica a la renta, es decir, a todos por igual. Bueno, sí, a todos por igual nos han quitado de la ayuda básica a la renta un porcentaje para luego distribuirlo de la manera que vamos a ver. Y también se financia con lo que acabamos de ver aquí, con las ayudas que se van a sacar, por así decirlo, de las reducciones de la degresividad y de las que se van a quitar a las personas le van a recortar, a las que le van a poner el capping, ¿vale? Es importante que sepáis que se concede las primeras hectáreas de todas las explotaciones, porque por ahí se escucha que nos han quitado a todos de la ayuda básica a la renta un porcentaje para luego distribuirlo de forma desigual. No es así. Todo el mundo que tenga entre 1 y 8,43 hectáreas, todo el mundo lo va a percibir, ¿vale? Pues lo dicho, se concede la primera hectárea a todas las explotaciones. Hay dos umbrales que ahora vamos a ver detenidamente. Aquí están los cultivos permanentes, y aquí sí, a este señor que ha dicho antes lo de la 402, aquí sí nos fijamos en la región 402 para el caso de la comarca de la Loma, la comarca de Sierra Mágina, etcétera, etcétera, lo que era la región 14. Y por ejemplo, para la región 13 es la 302. Si veis, las cifras son diferentes, pero las explico en un momento.
de cero, de todo aquel productor que tenga entre 0 y 1,07 hectáreas, va a percibir por hectárea 73,89 euros. Y toda aquella persona que además tenga entre 1,08 y 8,43 va a percibir por hectárea 147,77. E igual sucede para los que estén en la región 13, pero vamos a poner un ejemplo que sea más orientativo. ¿No ves? En el caso del pago redistributivo es la región 0402 y la región 0302. Para que os familiaricéis cuando hablen en el tema de la PAC, el ejemplo por tramo. Pues aquí tenemos una explotación media de 15 hectáreas, ¿vale? Como ya he dicho, entre 0 y 1,07 hectáreas, cualquiera que la tenga va a recibir por hectárea 73,89 y que se encuentre en la región 14 y 0,402. Y toda aquella persona que tenga entre 1,8 hectáreas y 8,43, que hay un tramo de 7,35 hectáreas de diferencia, va a percibir 147,77 euros al hectárea. Sale un total de 1.165. Para aquellos que tengan 8,43 hectáreas, este es el máximo que van a percibir. 1.165,16. Que esto habrá que sumárselo a la ayuda básica a la renta que acabamos de ver por el tema de los derechos. Entonces, cuando la gente dice que se reparte de forma desigual, no es así. Es que realmente esto no repercute de la misma manera a una persona que tiene 10 hectáreas que a una persona que tenga 60. Porque 1.165 o 200. o 200. Hay muchas, como sabéis. Claro, 1.165 euros a una persona que tenga 60, 70 o 200 hectáreas, pues es calderillo, para entendernos. Para una persona que tenga 10 hectáreas o que tenga 12, pues 1.165 euros, pues bueno, pues una ayudilla que a todo el mundo nos lo dan, pero a todos no nos repercute de la misma manera, ¿vale? Por eso aquí aparece en el final de esta columna 15,80 hectáreas, aunque no aparezca arriba porque lo he simplificado, 15,80 hectáreas. Y esto lo que significa es que para las explotaciones de media, que para la región 0402, que es la 14, que la media de la explotación suele ser aproximadamente de 15,80 hectáreas, este pago de 1.165 es representativo para ese tamaño de explotación. Para los que están por encima, pues es menos representativo. Te lo van a dar igual, pero no repercute de la misma manera en el bolsillo. La región 14, recordad que ya no es la Loma, que esto es la otra, porque esto a lo mejor aquí seguro que se queda corto. Claro. Pero ahora eso ha pasado a ser toda la provincia de las comarcas que hemos dicho antes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho también? Porque lo comentaba antes Rocío. Bueno, han hecho un estudio y han visto que hay una mayoría de explotaciones, que es lo que tú decías, por la media, y eso va a compensar parte de lo ¿vale? Aquí pero claro, recompensa a los pequeños, las pequeñas explotaciones. Perdón, aquí no he comentado que está claro que todo aquel que tenga por encima de 8,43 hectáreas, este es el máximo que va a percibir, y que los que tengan menos de 8,43 habrá que ver las hectáreas que tiene para multiplicarlas por 147, ¿vale? Si no tenemos 8,43 y tenemos 5, pues vamos a percibir entre 1,08 y 5. Eso es lo que vamos a multiplicar por 147. El tema de los ecoregímenes. Pues como llevamos diciendo todo el tiempo, se incrementa la ambición medioambiental y climática de la condicionalidad que se venía aplicando. Hay una mayor exigencia con el tema medioambiental. Se va a remunerar las explotaciones que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el medio ambiente y para el clima mediante compromisos anuales voluntarios. Es decir, nosotros todos los años nos vamos a sentar con el que no haga la PAC y vamos a coger todas las parcelas y le vamos a decir: en esta parcela quiero hacer esto, en esta parcela no voy a hacer nada, en esta quiero hacer esto y lo otro, ¿vale? Compromisos anuales y voluntarios. Las propuestas de la ecoregímenes son prácticas concretas que cubren todos los usos posibles del suelo y se puede escoger entre las prácticas que más me interesen. No, si yo cojo, por ejemplo, la práctica de la cubierta vegetal, no tengo por qué aplicarla en todas las parcelas. Entonces, si en alguna parcela en concreto no me conviene, o por el manejo que yo decido darle a esa parcela, o por lo que no me queda más remedio, no me interesa una práctica, simplemente no la cojo. Pero si me comprometo y me pagan por ello, tengo que cumplirlo, ¿vale? Eso sí, imaginaros que sobre una parcela digo, bueno, pero es que yo aquí puedo coger esta práctica y esta, ¿vale? Las puedo aplicar y las puedo llevar a cabo, pero solamente me van a pagar por una. Vamos a verlo esto de forma detenida.
voy a pasarlas todas para que aquí. En el caso de los cultivos leñosos, en la temática de agricultura baja en carbono tenemos dos cubiertas, que son la P6 y la P7, quedaros con eso, porque esto lo vais a ver con el de la paz. La P6 es comprometerme a tener una cubierta vegetal espontánea o sembrada, que es la única que hay para cultivos leñosos, o sea, perdón, una de las que hay, y la otra es la cubierta inerte, que es lo que hemos dicho de los restos de poda triturados. Dime. Vamos a ver, una pregunta. Yo ahora, por ejemplo, quiero labrar las olivas y no quiero dejar cubiertas ni quiero labrarlas como antes. Tengo una pendiente de más del 10%. No puedo. Vamos a ver, una cosa es la condicionalidad que hemos visto, que ahí estamos obligados todos, ¿no? Nos comprometamos o no, y otra cosa son los ecoregímenes, que es un pago adicional que a mí me dan por yo comprometerme a además hacer esto, además de la condicionalidad que ya me exige la normativa europea para yo poder ser perceptora de la ayuda. Entonces, lo que hemos hablado del 10% de la pendiente de mantener la cubierta, eso hay que hacerlo sí o sí. Lo que hemos hablado de que no haya suelo desnudo, eso hay que mantenerlo. Que no esté desnudo, sí o sí. Lo de arrancar los olivos, independientemente de esto, no tiene nada que ver. Eso hay que cumplirlo ya por defecto. Ahora, ¿qué me dicen aquí? Que yo me puedo acoger, además, a una práctica de cubierta vegetal espontánea sembrada, a mantenerla durante todo el año, ¿vale? Pues durante todo el año me refiero, aunque más no está en los 4 meses esos, de los 6, entre octubre y marzo, tiene que estar viva, pero a darle un mantenimiento de que yo mantengo esa cubierta, la desbrozo, en ningún caso paso la rastra de ninguna manera. De nada, absolutamente de nada. Mantengo la cubierta perfecta. Entonces, en ese caso digo que voy a practicar la P6, pero yo entiendo que a todas las parcelas no les damos el mismo manejo. Bien sea por la estructura que tenga el suelo, por el tipo de suelo que tengamos, por las condiciones en las que se encuentren, que esté en un cuestarrón, que esté en un llano, que esté cerca de un río, por lo que sea, porque tengamos allí verticilium o porque tengamos... Entonces, en función de cada parcela, yo decido si aplico una práctica u otra o no aplico ninguna. Pero la condicionalidad que hemos explicado al principio es obligatoria para todo el mundo, independientemente de esto. Al hilo de lo que has dicho, yo podría, por ejemplo, aplicar la rastra a partir de abril. Aplicar la rastra, si te acoges a esto, no deberías de aplicarlo. No debería, no puedes. No puedes. Dar la inspección porque te está llevando la cubierta que tienes allí. Vale, esa es la cubierta espontánea. Luego la otra es la cubierta inerte, que es la que hemos dicho, que es los restos vegetales triturados e incorporados de nuevo al terreno. Y por último, en el caso de la agroecología, que aquí yo creo que no se da ni se va a dar, pero bueno, como también forma parte de los cultivos, de una práctica que se puede realizar en el caso del cultivo leñoso, pues la vamos a ver por encima, que es la P5, que es el establecimiento de espacios de biodiversidad o gestión en la lámina de agua, perdón. Bien. En el caso de las prácticas P6 y P7, que serán las que se den más, pero que no las he puesto aquí porque son las que se dan más, sino porque son las que están por estos importes, lo que dice la reforma es que en función de dónde esté ubicada la explotación y de la pendiente que tenga, así vamos a percibir una ayuda u otra. Entonces, en el caso de la península, porque los que están en la isla tienen otro importe que no hemos centrado aquí en la península, para toda la península, para terrenos llanos que cojan la práctica P6 o P7, se van a percibir por hectárea 61,07. ¿Cuáles son los terrenos llanos? Pero un segundo, déjame terminar y ahora ya... Porque a lo mejor lo digo después, ¿vale? ¿Cuáles son los terrenos llanos? Los que están por debajo del 5% de pendiente. 5 o menos. Para en el caso de la pendiente media, que están entre el 5 y el 10% de pendiente, vamos a percibir 113,95 € por hectárea. Y en el caso de pendiente elevada, que es más del 10%, 165,17. Es decir, cuanta más pendiente, más percibimos por hectárea. Y por mantener la cubierta P6 y P7. Que además yo digo, en el caso solo de la cubierta P6, de la práctica P6, yo digo, yo voy a tener la cubierta vegetal en estas parcelas, o en todas, eso ya lo decido yo. Pero la voy a tener en 2023 y además en 2024. Por el hecho de comprometerme 2 años a mantener la práctica P6, nos van a dar 25 € por hectárea más adicionales. Si me comprometo 2 años, pero solo con la 6. En el tema de la cubierta inerte, no, solo cubierta vegetal. ¿Vale? ¿En qué consiste esta cubierta espontánea vegetal en el caso de que me acoja a esta práctica? Pues tiene que ser una cubierta vegetal viva o agostada sobre el terreno durante todo el año. Debe permanecer viva al menos durante un mínimo de 4 meses entre el 1 de octubre y el 1 de abril. Ya veremos en el Real Decreto
que especifique este caso la Comunidad Autónoma de Andalucía, qué meses ha decidido en relación a las características de la Comunidad Autónoma. Las dimensiones mínimas de esta cubierta vegetal deben de ser más del 40% de la anchura libre de la proyección, es decir, entre donde termina la masa foliar de una oliva y donde termina la masa foliar de la otra, donde termina la copa, mínimo el 40%. Yo tengo parcelas que no están tratadas. ¿Que no qué? Que no están tratadas. Sí. Tiene mucha pendiente. Sí. ¿Cómo pico? ¿Cómo ciego? ¿Cómo hago todas las labores? Pues si no puedes picar, no piques, porque no te exigen que piques. Entonces me lo dejo todo iriazo. ¿El qué? Lo dejo todo iriazo, lo dejo todo con cubierta vegetal. Es que no te exigen que piques. La cubierta inerte es otra práctica voluntaria que es la siguiente que vamos a ver. ¿Y la rama y el ramón, cómo lo pico? Es que está hablando de sierra, está hablando de sierra. Claro. En montaña. Pues, ¿y cómo lo hace ahora? Pegándole fuego. Bueno, es que eso ya hemos visto que se ha derogado la ley que decía que no se podían quemar restos. Vamos a ver en qué queda cuando se publique en el boletín oficial. Eso no tiene que ver con esto. No te obligan a que piques. Claro, no te estamos obligando a que piques. Esto estamos hablando de cubierta vegetal. Un segundo, porque vamos a terminar, si os parece, las dos prácticas. Esto no tiene nada que ver con picar. Esto es cubierta vegetal espontánea. Sí, pero si no puede estar tratado, no puedo dejar la cubierta. ¿Por qué no la puedes dejar? ¿Cuál es el problema de que la dejes? Tontero. Claro. ¿Y qué hago luego con la hierba? ¿Con la qué? Con la hierba. No sé si sé qué hago. La desbrozas. ¿A mano? No, con una desbrozadora manual. Una desbrozadora manual. Que yo entiendo, a ver, es que ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Porque si no entra el tractor tampoco entra a parar, ¿no? Es que no me entero. Que la cura que no deja cubierta. Bueno, pues entonces, en esa parcela no te vas a poder acoger a esto. ¿Por qué? Porque lo siguiente que dice esto es que el manejo de la cubierta vegetal tiene que ser mediante siega mecánica o desbrozado. Si aplica fitosanitario, no se puede aplicar fitosanitario, por lo tanto, en esa parcela no te va a poder coger esta práctica. Porque si no tienes manera de desbrozar, porque no lo vas a hacer con una manual, pero porque no lo vas a hacer porque no te interesa, porque puedes. Coge una desbrozadora manual y lo haces. Otra cosa es que no te interese. Vale, eso es aparte, pero poder se puede. Entonces, si no la vas a coger manual y tu única opción que tú consideras por el manejo que le da a esa parcela es curar, que no se debe curar, o aplicar en este caso fitosanitario, pues no te puedes acoger esta práctica, por lo tanto no va a percibir dinero en esa parcela, no va a percibir ayuda. Pero por ejemplo, Rocío, mira, estamos hablando de que, a ver, tienes que mantenerla viva 4 meses. Mínimo 4 meses. Mínimo 4 meses, de abril de noviembre a abril. Si ponen esos meses, sí. Vale, imagínate que dan de noviembre a abril, yo la dejo viva 4 meses. Yo la puedo tratar luego. No. Si tú te acoges a la práctica P6, no se la puede dejo viva tratar. 4 meses. No se puede. No se puede tratar, salvo Un momento, una cosa, a ver. Explicar una cosa y que le queráis dar la vuelta es otra. No. Vamos, estamos hablando de prácticas, de cosas concretas que si las haces como dice la normativa te van a dar una partida. Entonces no puede ser que yo qué hago. Pues yo qué hago, pues si no quieres hacerlo, pues no lo haces. Luego discutiremos si eso es justo o injusto. Pero es el tema. Entonces en el caso que tú estás diciendo, pues lo mismo. Normalmente, lo que decía aquel, cuando hay pendientes, porque si tenemos, ha pedido la palabra, si hay pendientes, es que no se puede dejar, ya está prohibido. Otra cosa es que lo hagamos, no se puede dejar el suelo totalmente desnudo. Que por ejemplo la campiña es una cosa y la montaña es otra cosa. No es ¿y qué hago? No. Luego ya, insisto, veremos a ver si es justo o injusto. La norma, si haces esto, te doy esto. Si haces lo otro, te doy esto. Pero si no quieres hacerlo, no lo haces. Y fíjate que al hilo de lo que él dice... Pero un segundo, porque válido. Fíjate que al hilo de lo que él dice, que la ley de la quema de los rastrojos y de los restos vegetales especificaba que en aquellos sitios en los que hubiese riesgo de vuelco de maquinaria, etcétera, y poner en riesgo la vida del agricultor, de la persona que lo esté haciendo, que habría excepciones para poder autorizarse la quema. O sea que en ese caso, de esos sitios, ahí eso ya había una excepción en esa ley. Entonces, aquí es que esto no es una obligación. Esto es que si tú quieres percibir ayuda por esta práctica, tienes que cumplir a rajatabla lo que viene aquí. Y si no podemos cumplirlo por H o por B, por el manejo que le da tu explotación, o por lo que sea, pues no la coges. Simplemente esa parcela que tienes así,
pues no te acoges a esta práctica. Como he dicho al principio, que tú puedes acogerte en las parcelas que quieras a cualquiera de las dos prácticas que hay. Pues tú te sentarás con la tuya de tu país y dirás, esta parcela no me interesa. Pero que independientemente de esta práctica o no, como ha dicho Agustín, en las parcelas esas pendientes van a mirar con lupa que no se labre, que se mantenga la cubierta vegetal para que no haya ni pérdida de suelo de ningún tipo, ¿vale? A ver, que ha pedido la palabra, pero Perdón. yo, por ejemplo, ella es un caso personal. Yo no voy a picar Ramón, yo lo voy a seguir quemando. ¿Por qué? Porque tengo verticilio con un tubo. Claro. Y estuve unos años picándolo y me di cuenta que lo que estaba es partiéndolo por todos lados. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no voy a percibir la parte que corresponda por ese tema, porque no voy a picarlo, lo voy a seguir quemando. El ancho de la dimensión de la cubierta, el ancho de la cubierta no lo he entendido. El 40% de la... De la distancia entre las dos copas del árbol. La masa foliar esta, la otra masa foliar esta. Entre copas, no Entre en el las marco, copas. no de marco. El marco da igual. Donde termina la masa foliar de cada oliva, empieza a contar 40%. Lo que hemos estado hablando antes de un 10 por 10, que eran 4 metros. No, me se ha confundido. Bueno, pero bueno, era una Porque en un marco de 10 por 10 la copa está a 3 metros. ¿Quién se lo queda? Otra cosa que voy a decir que quiero que os quedéis es que no se puede aplicar productos fitosanitarios sobre la cubierta, salvo excepciones. ¿Qué excepciones? Lo veremos en el Real Decreto que se publique y que haga referencia a esta práctica, ¿vale? Porque una de las cosas que veremos en el calendario del final es que se están elaborando, ya están los primeros borradores de los 17 reales decretos, que es donde tratan de forma específica esto. Por favor, cortar el teléfono. De forma específica, pues algunas de estas excepciones. Por ejemplo, esta, en qué casos y en qué excepciones sí se van a poder aplicar productos fitosanitarios en estas cubiertas, a pesar de comprometerme a ella y percibir ayuda por ello. A lo mejor alguna de las excepciones, como la que tú estás diciendo, pues la contempla, pero como todavía no está publicado, no te lo podemos decir. A ver, y vuelvo a repetir. Una pregunta que no me ha quedado claro. Pone el primer punto y el segundo punto. Cubierta vegetal viva o agostada, y en el otro te dice 4 años. Si tú te coges 4 meses, si tú te coges a una cosa, no, tú tienes que mantener la cubierta todo el año y te están diciendo que la mantengas viva mínimo en esos 4 meses. Lo que yo me refiero, cuando te dice viva o agostada, eso luego sí se puede tratar. Tratar me refiero a emplear una desbrozadora. Una desbrozadora sí, porque te están diciendo que el manejo de la cubierta vegetal es siega mecánico o desbrozado. A ver, de hecho, yo tengo cubierta vegetal. Ya lo estamos haciendo. Y a mí me han puesto y no me sirve para nada. Pero para ¿Por que qué? no para darle fuerza. Porque cuando llegue la fecha esa, cojo con la desbrozadora y la ciego, pero la dejo allí, porque es que el retrojo y no le paso la rastra. ¿Por qué? Pues porque luego si queréis hablamos un poquillo de lo que ha dicho Rocío. Yo no voy a hablar de justo e injusto. Es que otros 50 años, otros 30 años no podemos seguir con el campo como está, que no se puede cruzar por ningún lado, ¿sabéis? Vosotros lo sabéis igual que yo, lo que se ha perdido de suelo ya, Yo tengo pocas parcelas, pues tengo la mitad, tengo una, concretamente que 1 hectárea la tengo en 3 pedazos. Y eso lo he arado yo con la grada y era que además no tiene pendiente porque tiene 3 cañas y bueno, se han hecho barrancos como estos. Entonces, eso va fundamentalmente dirigido a eso, que en parte ya estaba. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos yo es que lo que ponéis lo hago ya, O sea, cuando llega el mes de marzo, pues cojo mi desbrozadora y lo dejo allí todo. Pero en tanto llega el mes de marzo, pues no se puede quitar, no se puede la hierba. Claro, lo que tú estás diciendo es, aquí te dicen que la tienes que mantener viva mínimo 4 meses, de no sé qué ponga, que ya nos dirán que 4 meses son, pero al mismo tiempo la tienes que tener agotada. ¿Por qué? Porque cuando tú la desbroces y le hagas el mantenimiento, los restos sobre el terreno se tendrán que depositar los restos sobre el terreno de manera que cubran el espacio inicial ocupado por la cubierta. Es decir, al final hay cubierta. No puede estar viva porque en el mes de agosto no puede estar viva la cubierta, pero está ahí. ¿Por qué? Porque tú ya has desbrozado y la has dejado sobre el suelo. Entonces, ¿el suelo está desnudo? No. ¿Hay cubierta vegetal? Sí. Por supuesto, los ruedos se curan, eso lo tenemos claro, ¿no? Claro. Los ruedos los curamos para que no haya hierba y los tenemos limpios. Claro, eso lo hemos explicado la condicionalidad sobre lo de que sí se podía hacer sobre el suelo. Perdona, dime. Mira, perdona, pero la cubierta vegetal que se deja
en la línea de máxima pendiente, de transversal, no longitudinal, o es que hay que dejar longitudinal y transversal en el cuadro. La línea de máxima pendiente en la dirección de cómo tú la... Exactamente. Lo que se viene haciendo ahora mismo, a la llana, como se dice, a la llana. Si es que es lo mismo, simplemente que ahora te tienes que comprometer y hacerlo. Sí, vamos, pero si eso se hace, pero es que al decir el 40% de la anchura, es que de alto en bajo también hay un 40%, ahí hay que dejar la cubierta también, ¿o no? Julián, en específico, cuando lo expliquen, cuando lo redacten en el Real Decreto específicamente, darán más detalles. Ahora mismo lo que hay puesto es esto. Depende también el marco de plantación que tenga. Claro. Por ejemplo, la marco que tiene, pues no hay. Si queréis, cuando especifiquen los Reales Decretos, venimos y los desgranamos. Hay una cosa que ha dicho Rocío que es importante. En los Reales Decretos que tienen que desarrollar esto todavía no han salido. Eso es grueso lo que está. Luego seguramente habrá cosas que habrá que pulir, interpretaciones, porque hay medidas que son nuevas. Entonces esas, cuando se empiece a aplicar, habrá cosas que seguramente se tendrán que seguir de interpretaciones que ya algunas están mandando. Bueno, por esta práctica hemos dicho que si nos comprometíamos 2 años, 2023 y 2024, nos daban 25 euros anuales por hectárea, más por mantener el compromiso 2 años seguidos. En el caso de la práctica vegetal inerte, pues lo mismo. En este caso consiste en triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno. Habrá que especificar en el cuaderno de explotación, en este caso, la fecha en la que se realizó la poda. Eso simplemente que se lo digáis a la persona que os lleve el cuaderno de campo. Las dimensiones mínimas de la cubierta son las mismas que en el caso de cultivo de la cubierta vegetal. También más del 10%, que siempre, nunca lo pongo, pero siempre lo digo, cuando hay más del 10% es 1 metro más. No se pueden aplicar productos fitosanitarios sobre la cubierta inerte de restos, salvo excepciones también, ya veremos qué excepciones. Una de ellas, pues, entiendo que sería en el caso de que tengamos un hongo o una plaga. Y esta práctica no se realizará cuando se identifiquen problemas de plaga u otro hongo sobre el cultivo leñoso, que es lo que ha dicho Agustín. Si yo tengo una parcela con verticilio, que no es un olivo, que son, bueno, me da igual, que sea solamente un olivo, y aplico esta práctica, pues no tiene mucho sentido, porque lo que voy a hacer es ir propagándola y seguir extendiéndola sobre el resto de la parcela. Entonces, en este caso, pues en lugar de cogerme la P7, pues cojo la P6 y se la puedo hacer, y si no, pues ninguna. Entonces, estas dos son entre las que vais a tener que decantar. ¿Por qué? Porque la P5 es establecimiento de espacios de biodiversidad, que es pues establecer elementos de paisaje como muretes, charcas o lagunas, terrazas de detección de estanques, abrevaderos naturales. Eso en esta zona no se va a dar, por eso me he detenido tanto en la P6 y en la P7, porque van a ser las que marquen la diferencia. Pero para que tengan también una idea de lo que es esto, o sea, si tenemos un laero, tenemos un arroyo, recuperarlo, eso es también eso. Claro. ¿Vale? Yo es que aquí no he puesto ejemplos de olivares reales porque no me conozco dentro de la parcela, no me conozco finca como tal, pero en otros sitios sí que lo he puesto y... En la finca donde yo estoy tenemos charcas. Pues entonces, en el caso de tu finca, tendrás que ver la posibilidad de, en esas parcelas en concreto, en las que tengáis charcas, acogerte a esta y no acogerte a la otra. Por favor, hombre. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vamos a agilizar. Vamos a poner un ejemplo del pago de la corregímenes en el caso en el que me acoja a una de las 3 prácticas planteadas para el cultivo del olivar, en concreto para el cultivo leñoso, pero yo le especificaba en el olivar. Variarán en función de la pendiente del recinto en la que se aplique la práctica medioambiental y recordamos, menos del 5%, 61,08 euros por hectárea, entre el 5 y el 10, 105,95 y más del 10, 165 euros. Entonces, para una explotación media de 15 hectáreas he cogido ese tamaño de explotación porque es el tamaño de explotación medio de esta región, ¿vale? Pues yo digo que voy a coger la práctica P6 y que voy a mantener la cubierta vegetal. Vale, pues mi ejemplo es que 5 hectáreas van a tener una pendiente de aproximadamente 8%, de un 8%, y otras 10 una pendiente del 14%. He cogido estas pendientes porque como he hecho muchos planes empresariales de parcelas y de explotaciones de Villacarrillo, la gran mayoría están entre pues más de un 10% y algunas poquitas menos entre el 5 y el 10. Y por eso cogí este ejemplo, para hacerlo aquí, ¿vale? Entonces, 5 hectáreas, ¿quieres hablar? No, simplemente porque como yo sé que están viendo las hectáreas, que sepáis que eso ya es para todas las hectáreas, que ahí no es como la ayuda
el pago redistributivo. Claro, esto es la ventaja. Ni es ventaja ni no es ventaja. La característica que tiene es que imaginaros que hubiésemos estado en el caso en el que tenemos 15 hectáreas de superficie y solamente 9 derechos. Como hemos dicho al principio, el pago verde le íbamos a percibir, el incremento del pago verde sobre el pago básico iba en función de los 9 derechos, ¿no? Aquí en este caso ya no hay pago verde, pero los ecoregímenes los vamos a percibir por todas las hectáreas que tengamos, independientemente de que estén cubiertas por derechos o no. Si tengo 9 derechos y tengo 15 hectáreas, los ecoregímenes los voy a recibir por el total de las hectáreas, por las 15, ¿vale? Entonces, hay gente a la que esto también, si se acoge a alguna de estas prácticas, le va a sopesar un poquito el pago, ¿vale? Y lo mismo lo va a cobrar el que tenga 2 hectáreas que el que tenga 200. O sea, es para todas las hectáreas declararla con derecho o sin derecho. A las que se acojan a estas prácticas, ¿vale? Esta en concreto va a ser el pago de la P6 y de la P7. Entonces, pues estas 5 hectáreas por 113, este gasto, y 10 hectáreas por 165, 1.651 por 7. A la ayuda de pago básico, un segundo, a la ayuda básica a la renta y al pago redistributivo, ahora hay que sumarle esta cantidad que es la que va a percibir porque ha decidido que todas sus hectáreas él va a coger para todas sus hectáreas esta práctica. Imaginaros que no coge para las 15 y dice, bueno, pues yo es que a estas 10 hectáreas, por lo que sea, o a 2 hectáreas de todas las que tengo, no me interesa porque en esa parcela no me interesa poner cubierta vegetal. Pues entonces no va a percibir por las 15, va a percibir por la hectárea a la que se complementa con una práctica, ¿vale? Bien sea la P6 o la P7. La única diferencia entre esas dos prácticas a nivel de pago es que si la P6 nos comprometemos 2 años, hay una plurianualidad de compromiso, nos dan 25 euros más. ¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre, lo menos a 1080. ¿A 1080? Poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y para que nos saquen el telefonillo. ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena Chiclana. No tenemos antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a Chiclana. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo, pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una... La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, todavía no. ¿No? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No. Bueno, cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. ¿El salseillo quién lo tiene? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Mira, ni este V Las Villas. ¿Y esta? ¿Para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Y este V Las Villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.